Hermanos, bienvenidos, nos alegra saludarlos, compartir esta mañana. Permítame, antes de iniciar, los anuncios que siempre compartimos. Esta semana continuamos con los tiempos de oración a las 6 de la tarde y con las lecturas de la Biblia. Ya estamos acabando el segundo libro de Crónicas y esta semana leeremos unos libros que son muy importantes, fundamentales en el Antiguo Testamento. Son Esdras y Nehemías. Entonces, todos cordialmente invitados, 6 de la tarde, tiempo de oración, 6:30 lectura. El sábado, las reuniones habituales. A las 2 de la tarde, todas las mujeres están invitadas, las reuniones por Zoom, siempre. A las 4 de la tarde, la reunión de jóvenes, esa es presencial, todos cordialmente invitados. Sábado a las 4 de la tarde, la reunión de jóvenes presencial. A las 6 de la tarde ya estamos terminando nuestro tiempo de padres, taller de padres. Ayer veíamos un tema muy interesante que es el de los roles, pero dentro de 8 días, el próximo sábado, veremos otro tema que es muy interesante, que es el tema de las etapas. O sea, todo cambio genera una crisis. Entonces, los esposos se van a vivir, disfrutan su luna de miel, todo esto muy chévere, pero ¡tin!, viene el embarazo. Y eso ya transforma, eso ya genera un cambio. Y eso genera una crisis. No tenemos que pensar siempre que las crisis son algo negativo o algo malo. No, las crisis lo que nos ayudan es a cambiar las formas en las que estamos viviendo. Hay unos hábitos que hay que ir cambiando dependiendo de las situaciones. Después viene el niño, ¿no? El bebé. Y usted ya genera una crisis porque usted ya no duerme lo mismo. Ya no descansa lo mismo. Ya ella necesita unas cosas, el esposo también tiene que apoyar. Después el niño crece y va al colegio. Y eso es otro cambio y eso genera una crisis. Y después el niño se convierte en adolescente y eso sí que genera crisis. Entonces, y en medio de todas esas situaciones, ¿no? Cada etapa de nuestros hijos y cada etapa en el hogar es diferente. Entonces, lo que Dios nos provee es las herramientas para ir en cada etapa aplicando lo que debe ser correcto. Entonces, todos invitados a esa charla del sábado a las 6 de la tarde sobre las etapas. Y a las 8 de la noche la reunión de caballeros por Zoom. Entonces, todos cordialmente invitados a estas reuniones, seguimos con todas habitual. Pero por ahora continuamos con nuestra lectura del segundo libro de Samuel. Ya estamos llegando al final de esta serie que nos ha tenido entretenidos por más de 7 meses. Ya casi da luz. Entonces, en medio de todo esto, vamos a seguir hablando de esto. Pero antes de iniciar, permítame, esta es una historia, una anécdota que siempre se cuenta. Yo creo que muchos de ustedes la han escuchado y seguramente también, no solamente la han escuchado, sino creo que alguna vez también ya la tomamos como ejemplo. Ustedes han visto una película que se llama Imparable, ¿no? Y es de un tren, una máquina que se vuelve eso. Imparable, incontrolable. No la del hombre araña de que te dejó el tren araña, no. Esta es otra película que se llama Imparable. Imagínense, siempre cuentan la anécdota que hay el maquinista bueno se queda sin frenos en esa cuestión. Entonces, él tiene una opción, hay una Y donde se divide el camino. Y por una Y hay una posibilidad de que se lleve por delante 4 personas. Y por la otra hay la posibilidad que se lleve por delante más de 25 personas. Un tren que se lleve por delante es muerte fija. Si usted fuera el conductor, el maquinista de ese tren, ¿por dónde lo mandaría? Uno siempre que busca de forma lógica el menos daño posible, ¿cierto? El menos daño posible, eso es lo que uno automáticamente, y lo manda por el de 4, pero resulta que le agregan algo más, y le dicen que de esos 4, uno es su hijo.
Entonces matemos los 25. Eso ya empieza a jugar un asunto de moral también. Y de todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué digo este ejemplo? Porque ahora llegamos a una etapa en la que David, el rey David, quiere hacer justicia. Pero quiere que haciendo esa justicia también se practique el amor. O sea, él quiere retomar su reino, pero que a su hijo rebelde no le pase nada. Es una cosa bastante compleja, bastante difícil. Pero permítame entrar en contexto para aquellos que no han venido y no han podido seguir la historia. Hemos venido tratando de la historia de David. David llega a ser el rey, el mejor rey, el rey que obra justamente en Israel. Y comete un pecado principal, que es no tener una sola esposa, sino tener muchas esposas. Al cometer ese pecado, pues tiene muchas esposas y tiene muchos hijos. Entonces eso genera que el hogar no sea un hogar funcional, sino totalmente disfuncional. Pero agregado a eso, una mañana, cuando él tiene que salir a la guerra, se queda en su terraza y contempla a una mujer. Ella se llama Betsabé. Ella está casada. Pero el rey la toma, está con ella, manda a matar al marido y comete una serie de pecados en medio de esa situación. Cuando él tiene muchas mujeres, va y le roba la esposa a otro. Y entonces el Dios lo sentencia que por este pecado va a tener muchas consecuencias. Y esas consecuencias es que la espada nunca se va a apartar de su casa. Entonces crecen sus hijos de varias esposas y uno de sus hijos viola a una de sus hermanas. ¡Qué terrible! Entonces el hermano de esta, que se llama Absalón, el que viola se llama Amnón, ella se llama Tamar, el hermano legítimo de Tamar mata a Amnón. Entonces, que se llama Absalón, Absalón huye. Después vuelve, debe ser fugitivo, vuelve a los 3 años y empieza a armar una rebelión contra su padre. Y en medio de esa rebelión logra desterrarlo, lo saca de Jerusalén y él se posesiona como rey. Pero tiene un problema aún, que mientras David esté vivo, David seguirá siendo el rey legítimo. Entonces lo que planea Absalón es cómo matar a David. Y eso fue lo que vimos hace 8 días. Los diferentes planes. Absalón pregunta, ¿qué debo hacer? Y hay un plan A, que es el plan de Aitofel, que es, no, déjame a mí ir con 12,000 hombres y mato al rey, regresamos y todo quedará bien. Ya a él le parece bueno el plan, pero consulta otro plan, que es el plan H de Usaí. Y Usaí le dice, no haga eso. Más bien, reúna ejército de toda la nación de Israel. No se vaya solo con 12,000 hombres, reúna ejércitos desde el norte hasta el sur. Recoja todos los que pueda y usted los comandará. Y va, y no mata solo al rey, sino mata a todos los que estén con David. Y eso le gustó más a Absalón, porque eso jugaba más con su ego, iba más de acuerdo con lo que él quería. Pero Dios había propuesto algo, y era lo siguiente, que ese es el versículo clave en el cual vamos a ir, se va forjando la historia, y es el capítulo 17, versículo 14. Y dice, y Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usaí es mejor que el de Aitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor, para poder traer calamidad sobre Absalón. ¿Qué era lo que había planeado Dios para Absalón? ¿Cómo? Calamidad. Pero ahora el padre de Absalón, David, quiere recuperar su trono, quiere recuperar su reino, pero que a Absalón no le pase nada. O sea, quiere que haya un juego de justicia y de amor. Pero acuérdese,
por más que nosotros querramos algo, el plan que se va a cumplir es el plan ¿de quién? De Dios. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es el alto costo del reino. El alto costo del reino. Ahora, David, en medio, acuérdense, estaba huyendo, estaba escapándose, estaba llorando, estaba frustrado, estaba cansado, estaban con hambre. Pero ahora, ese plan de Usaí le permitió a David tener tiempo. Mientras Absalón recogía todo ese ejército por todo Israel, David tuvo tiempo. Y tuvo tiempo de descansar, tuvo tiempo de ubicarse en una ciudad, tuvo tiempo de alimentarse y ahora tuvo tiempo de planear. Y ahora David está dispuesto a tomar su trono. ¿Se acuerdan lo que el mismo David escribe en el Salmo 23, versículo 5? El salmista dice: aderecerás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, de mis perseguidores, de mis enemigos. Y eso es lo que hace Dios. Le permite, da un banquete total. Acuérdense que allí hay unos amigos esperando y le dan un banquete total. Y Él puede organizar su ejército. Y ahora, una vez organizado, Él va a recuperar su trono. Entonces veremos 4 puntos en la enseñanza del día de hoy. El primero es que, el primer punto que veremos hoy, es la estrategia de David y su orden. La estrategia de David y su orden. El segundo punto es la batalla y la muerte de Absalón. El tercer punto es la noticia corre a David. Y el cuarto punto, el gran dolor de un padre. Entonces vamos con el primer punto. Y la estrategia de David. Ahora David está organizado. Y mire lo que dice. David entonces, ¿no? Ese entonces es un después de descansar, después de comer, después de pensar con cabeza fría. Ahora después de, dice así. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos. Un grupo bajo el mando de Joab, otro grupo bajo el mando de Abisai y otro grupo bajo el mando de Itaí de Gad. Entonces el rey les dijo a sus tropas: yo iré con ustedes. Entonces David hace lo siguiente, ya se organiza y dice: bueno, armamos 3 batallones, 3 frentes, y cada frente tiene un capitán. En uno puso a Joab, que era su hombre de confianza. Joab siempre fue el líder militar de David. En otro puso al hermano de Joab, que era Abisai, otra persona que siempre estaba pendiente y muy fiel a David, eran familiares. Y en otro puso a Itaí, el geteo, ¿de acuerdo? El que le juró fidelidad. David, cuando está huyendo de Jerusalén, le dice: hermano, usted no tiene por qué ir conmigo. Y él le dice: no, David, donde usted vaya yo voy, mi pueblo le seguirá. Y él consigue esos 3 comandantes, y esas son las 3 personas que van a liderar sus 3 frentes. Pero él dice algo más a lo último, y es que yo iré con ustedes. Ahora, David quería ir a la batalla, y era un buen lugar. Acuérdese, ¿de dónde nació todo este pecado? Todo este problema y todas estas consecuencias que está viviendo ahorita. Por no ir a la guerra. Y ahora dice: no, vamos a ir, pero yo voy a la guerra. Esta vez yo iré. Pero resulta que esas circunstancias eran diferentes. Porque en las otras batallas él estaba peleando contra otras naciones, contra otros enemigos. Pero aquí su enemigo es su hijo. Y emocionalmente él no está listo para eso. Entonces, mire lo que le dicen en el versículo 3. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron: no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiará nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Entonces,
los hombres de David, acuérdense, yo otra vez tenemos que recordar quién es David. David es un guerrero, es un rey, es un tipo valiente, es un tipo que ya no es un niñito, ni un jovencito, no, ya está como sobre los 70 años, ya no es el mismo tipo, pero él fue siempre un hombre inteligente y un estratega de guerra. Y sus hombres no eran menos. Sus hombres eran, acuérdese que son llamados los valientes de David, porque eran tipos que estaban preparados para eso. Y entonces ellos le dicen: David, no está bien. No está bien que vayas por varias cosas. La primera es que tú vales mucho. Tú eres el rey. Tú eres el rey, David. Absalón puede matar a la mitad de nosotros, a la mitad de este ejército, pero no habrá ganado la batalla. Pero si te mata a ti, ahí se acaba todo. Más bien, quédese acá. Entonces, la primera razón es que valía mucho la vida de David. Segunda razón: David, tú no eres más útil como estratega que como soldado. O sea, y eso era algo que era verdad también. Porque acuérdese, ya era un hombre de 70 años. Era más útil tal vez un jovencito de 25 o 30 años para hacer las veces de soldado. Y más bien, David era más útil como un estratega. Él dice, dice ahí adelante, ¿no? Versículo 3, perdón. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Que tú mires qué está pasando. Y tercero, ellos dicen: hermano, es tu hijo. Es tu hijo. Y eso emocionalmente no nos va a servir. Necesitamos personas que estén totalmente concentradas en la batalla, y usted está concentrado en otra cosa. Ahora, ese es el mismo plan que Aitofel le había planteado a Absalón. Que no fuera a la guerra. Ellos lo que están tomando es el plan que Aitofel le había puesto a Absalón. Le dice: hermano, déjeme ir a mí, yo voy con 12,000, usted no va por allá, no se tiene que untar, no tiene que meterse, nada de eso. Vamos, matamos al rey y volvemos. Y todos felices y comemos perdices. Pero aquí no. Entonces, miren lo que dice David. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré. David es totalmente diferente a lo que pensó Absalón. David no quería el protagonismo que sí quiso Absalón. No quiso salir a la guerra como sí lo quiso salir Absalón. No quiso comandar los ejércitos, renunció a eso como sí lo quiso hacer Absalón. No quiso salir en busca de su hijo como Absalón sí quiso salir en busca de su padre para matarlo. Las cosas son totalmente diferentes. Él se rehúsa, él obedece más bien y se queda. De modo, continúa diciendo el versículo 4, de modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad, mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces David está aquí, parado en las puertas de la ciudad, y su ejército está a punto de partir. Y todos piensan que se van a escapar, que ya David no es el comandante, y que ya ellos pueden hacer con libertad, actuar con libertad. Pero antes de que se vaya, David da su discurso y da su orden y su mandato. Versículo 5. Entonces el rey les dio esta orden. Esto es un imperativo, es un mandato, es total. A Joab y a Abisaí y a Itaí, los 3 comandantes. Y no solamente a ellos, sino a todos. Y dice: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. ¿Quiénes escucharon esta orden? Todos. Y la orden es: vayan, luchen, hagan lo que tienen que hacer. Pero cuando se encuentren con Absalón, no le hagan daño. Cuando se encuentren con Absalón, trátenlo con piedad, trátenlo con misericordia. Ustedes, él se basa en algo que es importante y le dice: ustedes están mostrando fidelidad a mí. Ustedes están dispuestos a dar la vida por mí. Por ese amor, les pido que no le hagan daño a mi hijo.
Ahora, ¿estaba David listo para ir a la batalla? Claramente no. Es su amor el que lo está moviendo en ese momento. Más que él quiere buscar la justicia porque es un rey. Y los reyes están llamados a obrar con justicia. Pero además de obrar con justicia, él quiere que no haya consecuencias para su hijo. Eso no se da, hermanos. En ningún caso. Siempre hay un precio que pagar cuando hay pecado. Siempre. La justicia y el amor solo en un lugar fueron unificadas. Y fue en la cruz. De resto, alguien tiene que pagar por el pecado. La paga del pecado es muerte. Y aquí el Señor ya había dicho en el capítulo anterior, el versículo 14, que el mal estaba listo para Absalón. Aún cuando el pensamiento de papá de David, su amor por su hijo, lo movía a que no le hicieran daño. Él no quería por ningún motivo que se le hiciera daño a su hijo. Ahora, los que somos padres, pensemos en ese momento. ¿Nos podemos identificar con David? ¿Sí o no? Totalmente. Sabemos que aunque nuestros hijos pequen, se equivoquen, metan la pata, nosotros estamos dispuestos a perdonarlos. Estamos dispuestos a que vuelvan. Estamos dispuestos a recibirles. Ese es el corazón de David. Es el corazón de un padre. No se nos puede olvidar quién es. Es el guerrero. Pero David sabe lo que es una guerra. No es la primera guerra que va a pelear. Ha sido curtido en eso. Desde que era soldado de Saúl, fue y peleó por Saúl. Después como rey peleó y peleó batallas. Extendió su reino a punta de batallas y de sangre. Por eso no se le permitió construir el templo. Y él sabía que era eso. Él sabía que lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Él sabía lo que pasa a los que se oponen al Señor. Él sabía lo que pasa a los que son desobedientes a Dios. Y por eso guardaba la esperanza, la remota esperanza de que no se le hiciera daño a su hijo. Y él dice, por consideración a mí, no hagan mal a mi hijo. Al final veremos que es la naturaleza de su dolor. La naturaleza del dolor que va a sentir David es basada en la medida del amor que le tiene a su hijo. Esa es la realidad. Eso nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto es la batalla y la caída de Absalón. Indudablemente es una gran batalla. Pero esa gran batalla está resumida en 3 versículos. Del versículo 6 al versículo 8 nos cuentan todo lo que pasó en la batalla. Del versículo 9 en adelante nos cuenta la muerte de Absalón. Pero miren lo que dice del 6 al 8. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín. Y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Y aquel día hubo gran matanza y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres de los que murieron a espada. Ahora, aquí es muy interesante el texto, porque primero nos muestra que David lógicamente ganó porque Dios designó que iba a ganar, pero también porque era un tipo sabio estratégicamente. ¿A dónde se desarrolló la pelea? En el bosque de Efraín. Era imposible que salieran a pelear en campo abierto, porque estaban superados por lo menos de 10-3. Por cada 10 hombres de Israel había 3 hombres de David. Si salen a pelear a lo ancho en campo abierto, ¿cómo iban a quedar? Masacrados. Iban a perder. Pero él sale a pelear en el bosque de Efraín. Y cuando hay bosque, entonces, si ustedes ven las películas, no van a lo ancho, sino a lo largo. Entonces pueden ir 200,000, pero van ahí para atrás.
y podían enfrentar la batalla de forma compensativa en número. Entonces esa es la primera estrategia. David sabe que no puede pelear con ellos a campo abierto y los lleva a pelear al bosque, al terreno que ellos conocen. Pero lo que más me llama la atención es que lógicamente, ¿no? El texto nos dice que la Reina Valera es mucho más clara en el versículo 7, que dice que Israel se vio vencido, que las tropas de David aplastaron a los israelitas, al ejército de Absalón. Pero el 8 es muy interesante. Perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Más hombres, y la Reina Valera es mucho más clara también en el verso 8, que el bosque mató más enemigos que los que mataron los soldados de David. Y uno iba a decir, ¿cómo es eso? Pues es sencillo, Dios es soberano y al mando de Él está todo. Y el bosque peleó a favor de David. Cayeron por precipicios, quedaron atorados en árboles, cayeron en diferentes trampas, de una y otra manera. Muchos de ellos perecieron gracias a la naturaleza, al control que Dios tenía. Ahora, eso no es la primera vez. Si quiere, acompáñeme en un momentico en Josué, capítulo 10. Él está peleando contra los amorreos. Josué está peleando contra los amorreos. Y dice lo siguiente: el Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva de Abed-Herón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada en el camino de Bet-Horón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. No es que Dios sea izquierdista, pero mató a sus enemigos a punto de piedra. En esa batalla especial con los amorreos. Pero aquí no utiliza una tormenta, sino utiliza el bosque. Y los derrota. Eso es un punto para destacar. Ahora, dése cuenta que se gasta 3 versículos para contarnos que el ejército de David derrotó a los israelitas. Y ahí debería terminar todo. Pues finalmente esa era la batalla. Pero el versículo 9 se centra en adelante en la muerte de Absalón. Versículo 9 dice lo siguiente: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Ahora, esto, cuando dice ahí se cruzó, la palabra original es que fue un encuentro fortuito. O sea, él iba y ¡pum!, se los encontró. Y apenas los vio, salió a correr. Pero dice el siguiente, continuando, trató de escapar en su mula, pero al pasar, cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Ahora, nosotros tenemos esa imagen. Cualquiera que haya visto la película tiene esa imagen ahí en la cabeza. Ahora, el texto no dice que quedó agarrado del pelo. No, pues algo. Aquí dice que el pelo, pero lo que realmente quedó atrapado fue de la cabeza, dice el original. Fue de la cabeza. Ahora, todos tenemos la imagen de que fue del pelo. Cosa que algunos hermanos nunca tendrán problema. Pero lo cierto es que él quedó atrapado. Ahora quedó suspendido en el aire. Y algunos teólogos se atreven a decir algo más. Y era que ese era el lugar de Absalón. No pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Y eso es lo que realmente nos muestra esta condición. Ahora está allí. Lo que es su mayor orgullo, lo que leímos en el capítulo 15, que era un hombre perfecto,
desde la punta de la cabeza hasta los pies, hermoso por donde se le viera, y que el gran orgullo era su cabello, ahora quedó ahí. Ahora estaba ahí atrapado en esa situación, humillado, hasta la mula lo abandonó. No tenía nadie, vulnerable totalmente y humillado. Ahora piensen en qué estará pensando el padre. ¿Qué estaría pensando David? Guardando la esperanza de que su hijo no vaya a ser asesinado, que su hijo sea bien tratado, que su hijo no vaya a ser víctima. A veces nosotros nos hallamos en esas situaciones. La embarramos, pecamos, pero queremos que todo salga como si nada. Que el pecado no traiga consecuencias. Que todo se arregle y como si nada. Pero en este caso especial, David, como tirando la moneda, con cara o con sello, igual iba a perder. Porque aunque ganara la batalla, iba a perder a su hijo. Y si no perdía a su hijo, iba a perder su reino. Por cualquiera de las dos circunstancias, él iba a perder. Y entonces está allí, en el aire, colgado de su cabello, y pasa un soldado y lo ve. Y ese soldado nos enseña varias cosas. No, lo primero que nos enseñaron los soldados de David es que eran fieles a él. Ellos estaban dispuestos a morir por su rey. No vaya usted, que vamos nosotros, y si matan a la mitad, no importa. ¿Están dispuestos? Y eso es una pregunta para nosotros. ¿Estamos dispuestos a morir por nuestro rey? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestro rey? ¿Por el rey de reyes? Los soldados de David estaban dispuestos a hacerlo. Pero no solamente eso. Ahora, se lo encuentra. Y dice el versículo 10. Entonces, uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgado de un gran árbol. O sea, el hombre pasó, lo vio, dijo: ese es Absalón. Y de una vez dijo: se lo voy a comunicar a mi superior, al comandante, a Joab. Y nosotros ya hemos visto a través de la historia quién es Joab. Ese hombre pocas veces se tocaba el corazón. Por eso era jefe del ejército. Ahí no se podía poner a una persona blandengue, ni muy dialogada, muy conservadora, ni muy pura, ni nada. Tenía que ser alguien que tomara decisiones rápidas, efectivas y definitivas. Y él le dice: ¿qué? O sea, ¿usted acabó de ver a Absalón allá colgado? Y no lo mató. Dice: ¿qué? Preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? ¿Usted lo vio y fue y se tomó una selfie allá con el tipo o qué? Tenía que matarlo, o sea, debía matarlo. Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. Un cinturón, lo que está hablando acá es su armadura, digamos, en honor por lo que había hecho. Era un héroe de batalla. Pero la respuesta de este tipo es la respuesta de un tipo obediente, de un tipo valiente, de un tipo fiel. Dice: no, versículo 12, no mataría al hijo del rey ni por 1000 piezas de plata. No lo haría. Todos escuchamos lo que el rey dijo. Y se lo dijo a usted, se lo dijo a Abisaí y se lo dijo a Itaí: por consideración a mí, por favor, perdonen la vida al joven Absalón. Esto nos demuestra que era un hombre fiel al rey, sincero al rey, amoroso al rey, que no iba a tomar mano.
Y continúa diciéndole aún más, ¿no? Dice, si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriera quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. El tipo le dice, mire Joab, yo lo conozco, hermano. Si David llega a preguntar quién mató a Absalón, usted va a ser el primero que me dice, mire, él aquí. Y en lugar de defenderme, en lugar de alabarme en ese momento, usted lo que va a hacer es condenarme. Por eso digo que era un tipo valiente, porque se atrevió a enfrentar así a Joab. Pero mire lo que hace, ¿no? Dice Joab, versículo 14, basta ya de tonterías. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Joab sabía que tenía que tomar una decisión. Joab dijo, hermano, yo no voy a perder el tiempo con usted, le dijo al soldado. Yo no voy a perder aquí hablando de ética de batalla, ni de moralidad, ni de nada de eso. Aquí hay que tomar una decisión porque los rebeldes tienen que morir. Sea quien sea el rebelde debe morir, porque dejar vivo a un rebelde es dejar un problema. Y lo que dice es, hay que matarlo. Ahora, no me pregunte por qué le clavó 3. Realmente el texto original no dice 3 dagas. Son más bien como 3 lanzas, 3 jabalinas. Y yo no sé por qué 3. Pero pensando esta semana, tal vez se me ocurre que una por Abisaí, otra por Itai y otra por mí. Los 3 pelotones. ¿No? O tal vez dijo, o tal vez dijo, una por matar a Amnón, otra por rebelarse contra tu padre y otra por quemarme en los campos de cebada. Cualquiera que sea, él sabía que había que eliminar a Absalón. Porque donde lo lleven vivo, David ya había demostrado que no era capaz de hacer justicia. Y entendemos a David, es su hijo. Pero David ya había demostrado que no iba a hacer justicia. Y lo que merecía un rebelde, cualquiera que fuera, era la muerte. Y a pesar de que el hombre no obedecía la orden de David, estaba haciendo lo correcto, en el sentido de que esa era la paga por la rebelión. No estamos justificando desobedecer al rey. No, ese no es el punto. Lo que estamos diciendo es que, como dicen en las películas, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y siempre hay alguien dispuesto a hacerlo. Y Joab era el tipo. Ahora, des en cuenta las paradojas y la ironía de la vida. El tipo rebelde del reino estaba siendo asesinado por un acto de rebeldía de Joab contra el rey. Porque finalmente no obedeció lo que David mandó. El punto es que lo mata. Enseguida Joab tomó 3 dagas, las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, en el gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Ahora, y uno dice, pero ¿por qué le agregan tantos números? ¿Por qué 13? Ahora, ¿por qué 10? 10 soldados. Y uno no puede pensar en otra cosa que tal vez está haciendo honor o honra a las 10 mujeres, a las 10 concubinas de su padre que él violó. Y esos 10 hombres vienen y lo rematan. Ahora, la tarea de Joab todavía no ha terminado. Dice el versículo 16. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero, y sus hombres regresaron de perseguir el ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque, y encima
apilaron un montón de piedras y todo Israel huyó a sus hogares. Él se encargó de ni siquiera decirle a David dónde iba a quedar el cuerpo. Una fosa común, allá lo metió y tapó eso con piedras. O sea, el hombre se encargó de hacer el trabajo completo. Eso no se iba a poder... no quería dejar una forma ceremonial en que se honrara a un rebelde. Si hubiera llevado el cuerpo, seguramente David, ¿a qué hubiera obligado a hacer al pueblo? Un funeral, hacer honores a su hijo, y en fin. Y Joab dice, esa vaina no. Alguien tenía que hacer esta situación. El versículo 18 no está en el paréntesis y otra vez nos muestra los alcances del egocentrismo y el orgullo de Absalón. Dice, mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo, no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy, hasta cuando se escribió Samuel por allá en el siglo VI antes de Cristo. Ahora, dense en cuenta los alcances del orgullo y del egoísmo de Absalón. Dios le dijo a David que de él iba a ser un hombre grande. Y de hecho, Dios hizo de David un hombre muy grande. De hecho, hasta hoy lo estamos reconociendo. Pero Absalón quería hacerse a él mismo un hombre grande. He ahí la diferencia entre un rey y el otro. He ahí la diferencia entre la humildad y la soberbia. He ahí la diferencia entre la sumisión y la exaltación. He ahí la diferencia entre la nobleza y el orgullo. Totalmente diferentes eran los dos. Y eso nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto es ¿cómo se lo decimos a David? ¿Cómo le decimos a David el asunto? Entonces apareció Ahimaas, versículo 19. Después, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo. ¿Se acuerdan quién es Ahimaas? Ahimaas, vimos hace 8 días que eran uno de los 2 hijos del sacerdote que le llevaban las razones a David cuando David estaba en el ejército. Sí, eran los que David había dejado allí para que le llevaran razones. Y entonces Ahimaas, ¿no? Dice, déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias de que el Señor lo ha librado de sus enemigos. ¿No? Déjeme ir y contarle. O sea, yo quiero ser el primero, así como le he llevado varias noticias a David, déjeme ser a mí el primero de ir a llevarle la buena noticia. Pero Joab no es un tipo tonto. No, Joab será lo que sea, pero el hombre por algo estaba ahí en su posición. Dijo, no. ¿Quién dijo que eso es una buena noticia para el rey? No sería buena noticia para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy, no, esa no es una noticia. Eso no es una buena noticia. David sabía que cuando lo viera, y si fuera más, él traía una buena noticia. Porque ya había llevado varias noticias. Pero en este caso, Joab sabía que no era una buena noticia. Y Joab, en su prudencia e inteligencia también, estratega, también dice, entonces Joab le dijo a un etíope, ¿no? A otra persona de otra tierra. Una persona que no estuviera involucrada emocionalmente con Israel. Una persona que no estuviera emocionalmente involucrada con el rey. Una persona que pudiera contar la noticia de forma neutral. ¿Sí? No alguien que dijera, bueno, como que, ¿cómo te digo? Sino que alguien que pudiera llevar la noticia de forma correcta. Escogió a y dijo, ve a decirle al rey David lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Ahimaas continuó rogándole a Joab. Ahimaas, yo quiero ir, déjeme a mí, déjeme. Dice, pase lo que pase, por favor, déjeme también que yo vaya. Y entonces Joab le pregunta, ¿para qué quieres ir?
no habría recompensa por esas noticias. O sea, si usted está buscando, le dice Joab a Ahimaaz, si usted está buscando algún premio por esa noticia, no va a haber. Si está buscando que lo asciendan por dar esa noticia, no va a haber ascenso. Si está buscando algún beneficio por esa noticia, no va a haber nada. Y entonces dice él, está bien. Joab finalmente le dijo, bueno, estoy de acuerdo, pero igual permíteme ir. Y le suplicó. Joab finalmente le dijo, pues hermano, si usted quiere ir, vaya. Está bien, puedes ir. Entonces, cada uno salió, ¿no? El etíope y Ahimaaz. Esa es la única maratón que no ha ganado un etíope. Porque dice que estoy de acuerdo y se fueron los dos corriendo, pero llegó primero Ahimaaz. Dice estoy de acuerdo, dice está bien, puedes ir. Entonces Ahimaaz tomó el camino más fácil por la llanura y corrió hasta Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las dos puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Ahora, es muy interesante cómo lo cuenta el narrador. Porque el narrador, así como nos dice que David está entre las dos puertas, uno se puede imaginar que David está entre la ansiedad y la tranquilidad, entre la zozobra, entre la duda. No, eso es lo que el escritor nos quiere llevar a nosotros. Él está pensando, él está angustiado. ¿Qué estará pasando allá? No, está entre la muerte y la vida, entre el cielo y la tierra también. Está en esa angustia, en el vilo, podríamos decir. Y entonces dice, continúa diciendo que le dieron la noticia que él estaba en la muralla, el centinela. Cuando se asomó, vio un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió, si está solo, trae noticias. O sea, si viene una persona sola es porque es un mensajero, debe traer noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos y gritó hacia abajo, oye David, allí viene otro tipo. Y el rey respondió, también trae noticias, si vienen solos son dos mensajeros. El primer hombre corre como Ahimaaz, dijo el centinela. Entonces David de inmediato asumió que era una buena noticia. Dijo, si es Ahimaaz, ese siempre es portador de buenas noticias. Por eso era que Joab no quería que fuera Ahimaaz. Sí, él no quería que fuera Ahimaaz porque apenas lo viera David, él iba a decir, este trae buenas noticias, y no eran buenas noticias. Entonces Ahimaaz llegó. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Ahimaaz le gritó al rey, todo está bien. Se inclinó delante del rey, rostro en tierra, porque llegó primero, y dijo, alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. Entonces llega Ahimaaz, llega corriendo con la noticia para David. Y lo primero que hace es inclinarse y decirle, todo está bien. Los enemigos han sido entregados en tus manos. Hemos ganado la batalla. Y uno esperaría que David dijera, bien, párate, levántate, abrázame, celebremos la victoria. Pero a David le importa 5. A David no está pensando en eso. Lo que inmediatamente dice es el versículo 29. ¿Qué me dices del joven Absalón? David no está esperando que le digan que ganó la batalla. Él está esperando una buena noticia, que su hijo está vivo. Ahora imaginémonos nosotros allí como padres. ¿Cuál es la noticia que esperamos? ¿Una victoria o la vida de nuestro hijo? Esto es algo que nos debe tocar a cada uno de nosotros. Él está preocupado por su hijo. El rey está preocupado por su hijo. El rey está preocupado porque su hijo viva, no porque su hijo muera.
Esa es la preocupación del rey, esa es la preocupación de nuestro Dios por cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Él está preocupado por cada uno, por el individuo. Está preocupado por si le hemos creído o no le hemos creído. Está preocupado por si está en Cristo o está perdido. Está preocupado por si ha recibido el perdón o no lo ha recibido. Está preocupado por si sigue actuando en su orgullo o ha reconocido su pecado. El rey está preocupado por su siervo. El rey está preocupado por su hijo. Y Ahimaas no es un buen mensajero. ¿Qué dices de joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Está bien? ¿Eso es lo que le preocupa? ¿Está bien? Dice Ahimaas: cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, pero no supe lo que pasaba. ¿Eso era verdad o no? Mentira. Mintió 2 veces. 2 veces. Primero dijo que Joab lo había mandado y Joab nunca lo quiso mandar. Y segundo, él sabía perfectamente lo que había pasado y no lo quiso decir. Este es un falso mensajero. Un mensajero que solo se encarga de decir lo que el rey quería escuchar. Este falso mensajero de alguna manera representa a los predicadores de hoy en día que solo quieren decirte que Dios te ama. Que solo quieren darte buenas noticias. Que solo quieren decirte que Dios es misericordia, que Dios es amor, que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito para ti, que Dios tiene un plan especial para ti, que Dios ha muerto por ti, que Dios no puede vivir sin ti. Imagínense en eso. Pero eso es falso. Porque el predicador, el mensajero, debe decir las 2 caras de la moneda. Claro que debía contar que habían ganado la batalla, pero también debería contar que su hijo había muerto. Y también en ese mensaje nosotros somos responsables de contarles a cada uno de ustedes de que Dios es amor, es verdad. De que Dios es gracia, es verdad. De que Dios nos ama, es verdad. Pero que Dios no dará por inocente al culpable. Que todo aquel que no se arrepienta será condenado. Que solo hay un camino para llegar a Cristo, para llegar a Dios, y es Cristo. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que aunque, como decimos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, también en Juan 18 nos dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. El mensajero debe tener la responsabilidad de decir la noticia buena y la mala noticia, porque son las malas noticias las que profundizan en las buenas noticias. No puede haber una buena noticia si no hay una mala noticia antes, porque ¿con qué la vas a comparar? La mala noticia es que todos estamos separados de Cristo. La mala noticia es que todos estamos muertos, toda la humanidad está muerta en delitos y pecados. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo vino. Que Cristo vino a pagar por el pecado, a pagar la deuda que teníamos nosotros. Este mensajero solo quiso dar la buena noticia. Y mire lo que hace Dios con este mensajero. Lo que hace el rey con este mensajero. Dijo: espera aquí, le dijo. Y Ahimaas se hizo a un lado. Dios va a hacer a un lado a los mensajeros que no dan las noticias que Él manda. Eso es lo que va a hacer. Y entonces llama al otro mensajero. Enseguida el etíope llegó y le dijo: tengo buenas noticias para mi señor, el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. Esa es la buena noticia, ha venido. Pero otra vez el interés de David sigue siendo el mismo. Versículo 32. ¿Qué me dices de joven Absalón? Otra vez el énfasis. Él no está preocupado por otra cosa. Él está preocupado por su hijo. ¿Qué me dices de joven Absalón? Y preguntó el rey: ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó:
Que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran la misma suerte que este joven. Esto sí es una mala noticia. Ahora David tenía claro que su hijo había muerto. Pero este sí es un mensajero sabio. Él no le dijo, no, su hijo lo mataron, quedó colgado de un árbol, le clavaron 3 flechas, enseguida lo remataron 10 tipos más. No, él le dijo, sin mencionar su nombre y sin decir que había muerto, lo que había pasado. Fue preciso en la noticia, fue un buen mensajero. David entendió la noticia. Otra vez, el problema no era entenderla, era clara. Y como la palabra de Dios, el problema no es entenderla, sino aceptarla. Y ahora la realidad era que su hijo había muerto. Que su hijo había muerto por rebelde en una batalla. Él es un padre y ama y está preocupado por su hijo. Dios está preocupado por el pecador. Dios espera que el pecador se arrepienta. Dios espera que el pecador no muera. Dios tiene un juicio, pero espera que el pecador asuma la justicia, no asuma la justicia, sino que reciba la gracia. Eso es lo que el rey esperaba que su hijo recibiera. Pero la mala noticia es que su hijo murió. Y hermanos, esas son las malas noticias del reino. Dios está preocupado por cada una de sus criaturas. Dios murió por sus criaturas. Y está preocupado porque sus criaturas no acepten ese sacrificio. Está preocupado porque sus criaturas mueran apartadas de él. Así como murió Absalón apartado de su padre. Mucha humanidad hoy muere apartada de Dios. Lejos. Y Él está invitando a cada uno de nosotros a que vengamos a Él. A que nos arrepintamos. A que disfrutemos de su gracia. A que le recibamos. A que reconozcamos que Él es un buen Dios. Y eso nos lleva al último punto, con este terminamos. El gran dolor de un padre. Ahora mire lo que pasa. Entonces el rey, versículo 33, entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Ahora, el rey no preguntó, pero si yo dije que no lo mataran. El rey no preguntó, ¿quién lo mató? El rey no preguntó, ¿cómo lo mataron? El rey se echó a llorar. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Mientras subía, clamaba, ¡oh, mi hijo! Absalón, hijo mío, Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. ¡Oh, Absalón, mi hijo, mi hijo! 5 veces repite. 5 veces está repitiendo, mi hijo. Yo hubiera sido capaz de morir por ti. Yo hubiera preferido morir a que murieras tú. Está totalmente desarmado, está totalmente conmovido, está totalmente derribado, abrumado por la noticia. Lo que dice allí en la palabra original es temblando todo su cuerpo, recordando lo que había hecho bien como papá y lo que había hecho mal como papá, recordando lo que hizo y recordando lo que dejó de hacer, recordando cuando tuvo la oportunidad de abrazarlo y no lo abrazó, recordando cuando tuvo la oportunidad de llamarlo a su reino y no lo llamó, recordando cuando niño tal vez tenía que corregirlo y no lo corrigió. Pero ahora su hijo ya estaba arrebatado. Ahora ya no había posibilidades. Pero lo que nos está demostrando es que es un padre que amaba a su hijo.
y que estaba dispuesto a dar su vida por la de su hijo. David sabía que él contribuyó a esto. David sabía que fue indulgente como padre. David sabía que era una consecuencia de su pecado. David sabía que es un fruto de la rebelión contra Dios. David sabía que no era mejor que Absalón. David sabía que esta era la paga por el pecado. Pero hermanos, esto nos deja un consuelo. Y es que David quiso morir por el pecador. Pero más adelante vendría el rey que sí puede morir por los pecadores. David no pudo morir por su hijo. David no pudo reemplazar a su hijo. Porque David no era el rey esperado. Pero más adelante vendría el rey que es esperado. Más adelante vendría el Señor Jesucristo, que Él sí es capaz de morir por cada uno de nosotros. Porque Él sí fue capaz de lograr lo que David no pudo hacer. La Biblia es solo un ejemplo, cada que la abrimos, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es lo que nos muestra, es la historia de una redención que siempre fue planeada por el Señor para mostrarnos el tipo de Cristo en cada uno de sus ejemplos. David no era el rey que podía morir por la humanidad. Fue un buen rey. Fue un gran hombre. El mejor rey terrenal. Pero no podía hacer lo que solo podía hacer el Hijo de Dios. Morir por cada uno de nosotros. David quería llevar las culpas de su hijo. David quería llevar la carga de su hijo. David quería haber muerto por su hijo. Pero solo Cristo puede reemplazar todo eso. El profeta Isaías, cuando habla sobre la venida del rey, dice lo siguiente en el capítulo 53, versículo 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, y fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus ojos trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él vino a pagar por la rebelión de cada uno de nosotros. Así como Cristo, ¿no? Como el Señor, como David quería morir por Absalón, ahora el único que puede morir por la rebelión de cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Ahora, aún estando allí en la cruz, estando allí, Él dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él fue capaz de venir a reemplazar nuestro lugar. Nosotros éramos los culpables y Él murió por nosotros. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Hay un solo lugar donde se unen el amor y la justicia. Y ese lugar es la cruz. Allí se une el amor profundo de Dios por toda la humanidad y la justicia, el pago correcto por el pecado de la humanidad.
Solo en la cruz podemos ver que hay justicia y hay amor, porque alguien pagó por el pecado de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿aceptamos ya ese regalo? ¿Lo hemos recibido? Si lo hemos recibido, gloria a Dios. Podemos seguir disfrutando de su gracia, de su misericordia, de sus regalos. Pero si aún no hemos recibido ese regalo, si no hemos rehusado a ver la obra de Cristo en la cruz, hoy es un buen día de salvación. Hoy nuevamente la oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy. Reconozco el regalo que has dado por mí. Amigos, no se vayan sin aceptar el regalo de Cristo. Es vida eterna, perdón eterno, eternidad, vida, lo que Él promete. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana. Padre bueno, Señor, en esta mañana nuevamente te alabamos y glorificamos. Te damos muchas gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tus escrituras, de poder leerlas y de poder ver ese mensaje y esa voz para cada uno de nosotros, Señor. Dios, gracias. Gracias porque siempre estas historias que tú dejaste plasmadas en la Biblia, Señor, tienen un solo objetivo y es llevarnos a ti. Conocerte y ver ese plan inmenso que has tenido desde antes de la fundación del mundo. Dios, gracias por el ejemplo de David. Gracias porque mostró ser un rey que gobernó con justicia. Gracias porque mostró ser un rey que fue fiel a ti. Gracias porque mostró ser un rey que gobernó con sabiduría a su pueblo. Gracias porque demostró ser un rey que quiso siempre honrar tu nombre, pero no era el Salvador. Gracias porque ahora vino un Salvador que murió por cada uno de nosotros, y por ese sí que es la gloria y la honra para ti, Señor. Gracias por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Síguenos permitiendo aprender, crecer, reconocer lo que eso significa. Realmente vivir de acuerdo y conforme es tu voluntad. Gracias porque a veces despreciamos ese regalo. A veces despreciamos esa palabra tuya. A veces nos rehusamos a escucharla. Pero Dios, tú estás preocupado por cada uno de los de tu creación, Señor. Por eso te clamamos que si hoy alguien aún no te ha recibido como único y suficiente Salvador, tú le convenzas en esta mañana. Tú lo tomes para ti, Señor. Que pongas tu Espíritu Santo en él y le convenzas de su condición de pecado, de su condición de muerte, Señor. Que lo lleves al arrepentimiento y se pueda rendir a ti. Que confiese con su boca y en su corazón que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que a ti eres quien seguimos, Señor. Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque esa es tu obra día a día, ir en busca de los tuyos. Te amamos, Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Ahora que vamos a salir, Dios, te pedimos que tú nos lleves con tu paz, con tu bendición, que nos guíes, que nos permitas seguir disfrutando de este resto de domingo y este resto de semana como a ti te parezca, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Me alegró compartir esta mañana con todos ustedes. Dios los siga bendiciendo y que Dios les guíe en el resto de tiempo. Muchas gracias.